a ustedes, Richard, por la invitación y también un placer estar de nuevo en un webinar de la revista de AVI. Bueno, antes de que comiences, quiero recordarle a todos los asistentes que al lado derecho de sus pantallas encontrarán un módulo de preguntas en el cual pueden consignar todas sus dudas y al final de la presentación José les estará dando respuesta. También les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y será enviada a ustedes posteriormente. José, ahora sí, bienvenido y gracias. Gracias a usted, Richard. Bueno, bienvenido a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Muchas gracias a la revista AVI Latinoamérica nuevamente por organizar este evento. El día de hoy lo que vamos a tratar un poco es acerca de cómo diseñar proyectos con videowalls multifuente, utilizando algunos conceptos, digamos, estándar y consideraciones que debemos tener al nivel de hardware y de software. Y luego pasaremos a ver alguna parte corta respecto a productos y soluciones que con DataPad justamente se pueden tener para hacer que este tipo de proyectos se lleven a cabo. Entonces, demos inicio. Primero un poco acerca de lo que es DataPad. DataPad es una empresa que está ubicada en el Reino Unido de manera original, fue creada en el 82 y cuenta con un amplio recorrido en lo que es la fabricación de dispositivos, tanto en hardware como en software, para video, todo lo que es captura, tecnologías de visualización en video wall. Entonces, ellos se han encargado desde el principio en este tipo de tecnologías. Ellos son uno de los pocos fabricantes en el mundo que también hacen su propio hardware a nivel de tarjetas gráficas y tarjetas de captura. ¿Sí? Son el fabricante original de todo ello. Entonces, con todo lo que han recolectado con su experiencia, han logrado, digamos, tener un producto bastante estable que es reconocido y utilizado en varias aplicaciones a nivel latinoamericano y mundial, algunas de las cuales veremos el día de hoy. El portafolio de productos es de este tipo, aproximadamente los productos son compuestos por tarjetas gráficas, es decir, todo lo que es salida hacia las pantallas, tarjetas de captura, es decir, todo lo que es entrada de señal de video, ¿sí? Controladores de diferentes tipos, los cuales veremos más adelante, tanto para salas de control, salas de crisis, salas de monitoreo, ciertos sitios con requerimientos 24/7 y controladores que no requieren, digamos, redundancia en fuentes de poder ni en discos duros, ¿cierto? Entonces, sitios no 24/7, o más bien, sitios no críticos, esa es la mejor definición, pero que de todas maneras requieren múltiples fuentes ser desplegadas en el mismo sitio. Y productos donde solamente se requiera una fuente y ser mostrada en múltiples pantallas, ¿cierto? Digamos, controladores más sencillos en ese tipo de usos. Ahora, una pregunta típica es ¿por qué utilizar un procesador de video wall en vez de otro tipo de soluciones? Y está el tema de la flexibilidad para la fuente, para la visualización de la fuente. Entonces yo puedo tener o una única fuente maximizada, es decir, si yo tengo un arreglo 2x2, 3x2, 5x3 o similares, yo tendría la posibilidad de tener una sola fuente de las múltiples que estoy capturando en todas las pantallas, o múltiples fuentes en cada pantalla. Por ejemplo, en un espacio de un solo monitor, ver múltiples fuentes, o múltiples fuentes a través de múltiples pantallas, que es el uso típico del video wall, ¿no? Pero la flexibilidad me permite entonces, del procesador de video wall, me permite entonces hacer picture in picture, tener modo libre también, que es poner una fuente que está a la izquierda, ponerla a la derecha, al centro, en medio de varias pantallas, en 2 pantallas, en 3, en 4, mientras que en las otras puedo tener en una pantalla 3, en otras, en 2 pantallas solo una, y así. Repetir una fuente múltiples veces. Entonces esa es la flexibilidad que tengo con un procesador de video wall, que no puedo lograr típicamente con otro tipo de sistemas. Bien. Por ejemplo, este es un caso típico en donde tengo 3 fuentes, un decodificador IPTV, que es el que está más a la izquierda, los colores de cada dispositivo indican de qué se trata, un Apple TV y el reproductor de señalización digital. Entonces tengo la posibilidad de tener estas 3 fuentes. Aquí es muy típico, digamos, 3 fuentes, una en cada pantalla de manera estándar, pero también podría tener este otro caso, que es una sala de juntas, en donde yo ya tengo otro tipo de uso y tengo que tener otro tipo de pensamiento a nivel de cómo distribuir mis fuentes, y es tener, por ejemplo, una unidad de videoconferencia que
se despliega en dos de estas pantallas. Un reproductor de señalización digital en la pantalla inferior derecha, ¿cierto? Que puede ser en este caso 4K, lo cual también es importante, y es el tema de que un controlador de video wall permite resoluciones de ese tipo. Y una solución de colaboración inalámbrica en solo una de las pantallas, ¿cierto? La flexibilidad que me permite un controlador es también poder administrar estos dos video wall, tanto el de la sala de juntas como el del área de recepción, desde un mismo hardware. Y como vieron, ambas son distribuciones de imagen diferentes. Entonces, eso es lo que me permite hacer un controlador de video wall. Esto en casos no críticos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mucha más densidad de fuentes, de, digamos, dispositivos de entrada? Como este, por ejemplo, que ya es un caso de cuarto de control, en donde ya tengo cámaras IP a la izquierda que vienen por red, servidores que también vienen mostrando contenido a través de la red, y PCs de operadores, los cuales están mostrando otro tipo de contenido de información. El controlador de video wall lo que haría es condensar toda esta información gráfica que viene a su chasis y luego mostrarla, en este caso en un arreglo de 3x3, donde yo tengo las cámaras IP en las dos primeras pantallas. A la derecha tengo un PC de operador en 4 pantallas, e incluso sin que esté exactamente en la pantalla, en el tamaño de la pantalla completo, sino que tengo un pequeño espacio, quizás así se le puso. Una aplicación web que en este caso puede venir directamente cargada desde el controlador de video wall, es decir, el controlador de video wall también puede desplegar o comportarse, entre comillas, como si fuera una fuente adicional, y servidores y otro operador en las dos pantallas inferiores, ¿cierto? Entonces, este es un caso de un solo controlador y de una sola sala de monitoreo típicamente. Entonces, ahí tengo bastante densidad. Ahora, en el caso en el que tuviese dos salas, ¿cierto? Entonces tengo la misma sala que ya vimos a la izquierda, y a la derecha la sala de otro operador, ¿cierto? Alguien que también tiene un video wall, que está visualizando, en este caso por medio de la red y utilizando este símbolo que más adelante veremos qué significa, contenido que está físicamente conectado al controlador, pero se está visualizando por red. Aquí puede haber otro controlador más pequeño, ¿cierto? Que solamente sirva para la visualización de las fuentes que vienen por red. Entonces, aquí habría otro similar a este de la izquierda, pero sin entradas físicas, sino solamente con uno o dos cables de red, o incluso un PC pequeño, ¿cierto? Que tenga múltiples salidas, pero en este caso se tiene una especie de ambiente colaborativo, en donde en la primera sala tengo la condensación física de las entradas que vienen por video, y en esta segunda sala lo que tengo es simplemente un monitoreo bajo, digamos, bajo requerimiento de lo que está físicamente conectado en la primera sala, y lo veo a través de la red. Es decir, lo recibo, lo decodifico a través de una plataforma de colaboración, ¿sí? Entonces, este puede ser otro tipo de uso que puede también mejorar la toma de decisiones y la forma de cómo una sala está interconectada con la otra, ¿cierto? En este caso, el monitoreo. Si tuviese, por ejemplo, este tipo de uso, en donde tengo ya un arreglo de otro tipo, 4x3 en este caso, tengo todo virtualizado, y tengo incluso aquí a la izquierda todo lo que son fuentes o dispositivos de acceso remoto. Es decir, que yo necesito que estas otras fuentes, que también vienen por red, incluso dispositivos móviles, puedan ser recibidas por el controlador y luego desplegadas en esta solución, ¿cierto? Entonces lo que tengo aquí son fuentes que vienen a través de la red, lo cual puedo utilizar este tipo de tecnología, SQX, que es propiedad de Datapad, por ejemplo, y tener todo organizado en el video wall, incluso repetir varias veces una misma fuente, como vemos acá. La tablet, que está mostrada como si fuese de color rojo, está en 4 pantallas, y al mismo tiempo puedo tener el PC operador en otra parte, en una pantalla más pequeña,
¿cierto? Entonces, esa es la flexibilidad que me permite el controlador. Y si yo tuviese, por ejemplo, una alta densidad de cámaras, ¿cierto? En sitios de monitoreo donde requiero, por ejemplo, revisar tráfico, seguridad, un CCTV muy avanzado, sitios donde yo requiera observar cientos o incluso miles de cámaras, la flexibilidad de poder tener un arreglo varias veces repetido o bien múltiples arreglos diferentes para visualizar todo el contenido que yo requiera en las pantallas e incluso poder maximizar una de las fuentes de acuerdo a la necesidad que tenga. ¿Sí? Por ejemplo, si necesito revisar algo que está ocurriendo en una cámara en particular. Y este es otro caso en donde tengo dos salas conectadas por una WAN, una red de área ancha, y están en dos sitios diferentes. Entonces, nuevamente acá tengo la posibilidad de utilizar, y se relaciona un poco al caso que vimos anteriormente, pero este ya es contenido que viene a través de la red y que yo puedo desplegar en ambos sitios, ¿cierto? Entonces, en ambos casos necesito una alta redundancia, fiabilidad y facilidad de visualización, recepción de fuentes desde varios sitios, incluso si no están físicamente ni geográficamente en el mismo edificio, pueden aún compartir información para nuevamente tener una toma de decisiones más fluida. Algunas consideraciones de hardware que se deberían tener a la hora de pensar en este tipo de proyectos son las siguientes. En cuanto a pantallas, lo primero es qué tamaño y la distancia de visualización. Es decir, no es lo mismo si un operador se va a sentar a 2 metros que a 5, o si yo tengo 16 operadores, por ejemplo, 16 personas que van a visualizar el video wall. ¿A qué distancia se va a sentar la última? Y qué consideraciones debo tener yo en cuanto al tamaño, brillo y resolución de la pantalla para que esa última persona pueda ver el detalle fino de el contenido que se está presentando en el video wall. Luego, si la pantalla es de para interior o exterior, eso también aplica, por ejemplo, en otros casos de cartelería digital, ¿cierto? En donde yo también tengo pantallas de información puestas en sitios externos. La tecnología que debería utilizarse, LED, LCD, OLED, Direct View LED, el LED de visualización directa, el cual es una de las tendencias que más crecimiento hemos detectado en los últimos años. Y claro, la relación de aspecto. Es importante que la fuente que se está mostrando, si yo quiero mostrar un círculo, sea un círculo, no un óvalo. Y si tengo un rectángulo, que sea un rectángulo, no un cuadrado, ¿cierto? No, que no se deforme la imagen que debería yo visualizar. Procesamiento, ¿qué escalamiento debo tener? Es decir, si yo tengo una fuente en Full HD, yo la debo desplegar a cuántas pantallas, debo cortar la fuente, es decir, solo mostrar un pedazo de la fuente, debo rotarla, debo cambiar de fuente, es decir, poder mostrar en un momento la fuente 1 y luego la fuente 2 o ambas fuentes al mismo tiempo. HDCP, importante si yo tengo señales, por ejemplo, de televisión en vivo, que típicamente tienen este tipo, o Blu-rays, o señales que tienen, de video que tienen este tipo de protección contra piratería, y la latencia. Si yo tengo una diferencia que es, no tan, si es considerable o que realmente es disruptiva o molesta a la hora de hacer el monitoreo. O bien, si yo tengo un ambiente colaborativo, ¿qué tanta diferencia puede llegar a ser aceptable para que la experiencia de trabajo sea buena? Si yo presiono una tecla, ¿cuántos milisegundos debería tener yo en mente para que mi, digamos, la acción que yo realice se visualice en el video wall y sea eso aceptable para el cliente? Esa parte es muy específica, pero siempre hay que tenerla en cuenta a la hora de tener incluso múltiples fuentes. Cableado, parte que es crucial, es de cobre, es fibra, es por IP, y si es por IP es Cat5, es Cat6. ¿A qué resolución? La resolución también me dicta qué tipo de, digamos, plataforma o formato voy a utilizar, si es un formato análogo, si es digital de qué tipo de conector estamos hablando, si es SDI, si es HDMI, si es DisplayPort, si es VGA, pues es en caso tal de que sean señales más antiguas. Y obviamente la resolución de cada una.
Si tengo un reproductor, por ejemplo, o una fuente, en este caso puedo tener una o múltiples fuentes. Llamemos reproductor a todo lo que va a tomar una señal y la va a, sí, literalmente a reproducir o a generar. Entonces, necesito una o múltiples. ¿A qué resolución de la reproducción? Es decir, si yo tengo una fuente que me va a reproducir un contenido que viene a 4K o que viene, es un video que viene en tiempo real, ¿cierto? ¿A qué resolución viene? Necesito monitorear en red esa fuente. ¿Qué tanto necesito saber yo de la fuente del video que viene? Las entradas también son por IP, es decir, no es solamente monitoreo contenido que viene por video, sino que está comprimido y mandado por una red. ¿Qué tanto tráfico hay en esa red? ¿Cómo me aseguro yo de que no se caiga? ¿Hay algún licenciamiento en cuanto al uso de esa fuente? Por ejemplo, si es un servidor de seguridad, si es un player de digital signage o similar. ¿Y qué tipo de sistema operativo utiliza? ¿Es un Windows? ¿Es un Linux? ¿Qué accesorio necesita? ¿Dónde está montado? ¿Qué tanta distancia tengo? ¿Está en un data center? ¿Al futuro va a ser movido o no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si yo tengo un video wall en un sitio, pero mis fuentes pueden ser eventualmente movidas, eso es algo que se debería tener en cuenta, o bien en el diseño, para bien hacer dar una flexibilidad en el futuro a mediano o a largo plazo. Y el tema de los soportes, en este caso para las pantallas, ¿qué límite de peso debo tener en cuenta? Para mí, de pie, a pared, de techo, deben ser móviles, es decir, tengo un video wall que va a ser ambulante, por llamarlo así. El manejo de cableado, esta parte es más que crucial. No es lo mismo tener un cableado organizado para facilidad de mantenimiento que lo que típicamente se llama un cableado espagueti, que es todo junto, todo interconectado, los cables se dañan, se rompen internamente. Y una fractura interna de un cable es difícil de detectar y vaya si es complicada de arreglar, porque si se daña puede generar una cantidad de comportamientos que no son estándar. Entonces, eso puede generar un tema de soporte importante. Necesito rotar la pantalla o las pantallas y qué accesibilidad debería tener yo a la hora de hacer mantenimiento y cada cuánto debo hacerle mantenimiento a las pantallas, al cableado. Todo este tipo de consideraciones son las que uno debe tener en cuenta a la hora de diseñar un proyecto, ¿cierto? Algunas referencias que hemos tenido en salas de control y sitios donde hemos trabajado multifuentes. Este, por ejemplo, es en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos son casos de éxito que están disponibles en Internet. Aquí tenemos en el vertical de gobierno un sitio de monitoreo para actividad sísmica. Entonces tenemos aquí, este operador tiene su escritorio siendo duplicado y otro operador tiene su escritorio siendo extendido, ¿cierto? El de las 6 pantallas de la izquierda es una extensión de un escritorio. Entonces, esa es una forma, o lo duplico o lo extiendo, ¿cierto? Eso también relacionado a la fuente. Este es un ministerio público, en este caso es en el Perú, en Lima. Este ya es para seguridad pública, en ese vertical. Entonces, aquí tenemos diferentes fuentes. A la derecha tenemos un mapa, en la esquina inferior derecha del video wall tenemos una televisión en vivo, ¿cierto? En este caso es una audiencia. En las esquinas inferiores tenemos escritorios que son duplicados y con diferentes tamaños. Como verán, arriba tengo solamente 2 fuentes y abajo tengo 4. E incluso una de ellas es televisión en vivo, ¿cierto? Entonces también el tema de cómo visualizar y qué visualizar y en qué momento es importante distinguirlo. Este es Telxius, esta es una empresa hermana de Telefónica Perú. Entonces aquí tengo varios operadores, incluso a una distancia considerable del video. Por ejemplo, esta persona que está en la esquina inferior izquierda de la fotografía necesita tener visualización correcta de todo lo que se ve aquí al frente. Entonces, hay que buscar también una solución y tener en cuenta una solución para que esa persona también tenga acceso a toda esa información a nivel de detalle fino, ¿cierto? Municipalidad de Lima, en este caso tenemos ya múltiples video walls siendo visto por ciertos grupos de personas, entonces esa parte también es importante. ¿Cuántos operadores voy a tener
y cuáles de ellos deben visualizar qué fuentes, ¿cierto? Entonces, todo lo que es manejo de perfiles de usuario, esa parte también es importante y crucial tenerla en cuenta. Este, por ejemplo, es una sala de monitoreo un poco más pequeña, se llama Veolia, este es en Argentina, ¿sí? Entonces, aquí las consideraciones son un poco más sencillas porque todos, en este caso, podrían estar viendo el video wall al mismo tiempo y el mismo contenido. Empresa brasilera de servicios hospitalares, aquí múltiples operadores, un caso muy similar a los que ya vimos, ¿cierto? En cuanto a imágenes y forma de pensar el uso. Otra municipalidad, esta es en Santa Fe, en Argentina también, entonces aquí tengo una pantalla con múltiples fuentes o bien una pantalla con una sola fuente y puedo tener la posibilidad de que una sola de estas fuentes se despliegue en todas las pantallas o en múltiples pantallas para verla más grande. Y en este caso son simplemente duplicaciones de, cámaras que ya ven los operadores localmente, ¿cierto? Esta, por ejemplo, es un caso en 3 estadios en el Uruguay y fue una integración entre un software de seguridad y un software de control de video wall. Entonces, esa parte también es importante. Si yo tengo ya un software especializado, por ejemplo, que hace reconocimiento facial o que hace, que se ve aquí un poco, que se tiene ya un análisis de la imagen que viene y eso lo hace otro software, ¿cómo lo visualizo? ¿Cómo el controlador de video wall puede tomar esa imagen, ese contenido y desplegármelo en todas estas pantallas? Esa parte también es importante, ¿cierto? Incluso se hizo una integración con este software en específico que se llama WaveStore. Entonces, esa parte también es importante. ¿Qué tanto se pueden hablar esas plataformas? Este es un uso menos críticos, netamente publicitarios en DHL Brasil. Entonces es una imagen siendo reproducida en múltiples pantallas. El automóvil no lo fabricamos nosotros, claro está. Pero lo que me permite aquí es tener una fuente en múltiples pantallas. Entonces un controlador de video me da esa posibilidad de luego cambiar a otra fuente o luego poner múltiples fuentes en todo ese arreglo, ¿cierto? Este es otro, un caso más sencillo en donde yo ya tengo la posibilidad de duplicar múltiples pantallas en un video wall relativamente grande, solamente para que las personas que no tienen acceso a estas pantallas puedan visualizar aquí, en pantalla ya de video wall, un contenido que está siendo desplegado. Este es en una sala de reuniones en Samsung de Argentina. En el resto del mundo, otros casos de éxito que hemos tenido, o de estudio más bien, son este, por ejemplo, nuevamente se ve a la izquierda contenido de software especializado, en el medio una página web o una aplicación, incluso es un escritorio duplicado, y a la derecha, bueno, televisión en vivo, en este caso es un uso no de monitoreo, sino simplemente contenido de televisión en vivo, ¿cierto? Este es un centro de operaciones marítimas y aquí lo que tenemos son todas fuentes de páginas web, ¿cierto? Todo desplegado en diferentes pantallas y de diferente tipo. Esta era solamente una prueba. Este es un caso, por ejemplo, en una universidad, ¿cierto? En donde yo también tengo un video wall de gran formato, múltiples fuentes siendo mostradas, a la izquierda televisión en vivo, en el centro una imagen y a la derecha otras imágenes. El controlador de video me debe permitir la posibilidad de variar ese arreglo para poder, por ejemplo, mostrar el televisor, perdón, el contenido de televisión de la izquierda en el área en donde está ahora el logo y viceversa, ¿cierto? Ese tipo de usos. Y un último caso que es un Ministerio de Energía. En este caso también tengo que tener en mente si hay un requerimiento para utilizar un sistema de control externo, ¿cierto? Algún sistema de automatización que me permita integrar todo en una misma, por ejemplo, pantalla de interfaz sencilla que el usuario final necesita utilizar. E incluso, como lo vemos aquí en la esquina superior izquierda, contenido que viene desplegado, pero su fuente es un dispositivo móvil, ¿cierto? Entonces esa parte también es importante. Y como verán, es algo que un controlador de video puede hacer fácilmente. Por ejemplo, una solución, ¿cómo se ve físicamente una solución de Datapad? Si miramos un rack típico, aquí abajo, este controlador es un controlador como tal de Datapad, en donde está parado el puntero en este momento. En este caso es un controlador para sala de crisis, sala de monitoreo de 4 unidades de rack de alto aproximadamente. Lo que se hizo en este caso fue tener un sistema de colaboración inalámbrica, que es este de aquí encima, para
al tema de separar las redes, lo único que se hizo fue que en la parte trasera el controlador, perdón, el sistema de colaboración inalámbrica estaba conectado a su propia red y el controlador de video wall capturaba por video físico la salida de dicha solución y desplegaba solamente en una región del video wall el contenido que venía de ese sistema de colaboración. Lo que permitía era un caso práctico que era que había una región del video wall, por ejemplo 4 o 6 pantallas, dependiendo cómo era la configuración, en la que periodistas que venían desde afuera o personas invitadas podían conectarse a la red separada del sistema de control perdón, el sistema de colaboración y pudieron desplegar su contenido en el video wall, ¿cierto? Entonces, ese era el caso de uso. Entonces, se hizo mediante el uso de un sistema de colaboración inalámbrica y el controlador de video wall, que también se encargaba de otras fuentes que eran de uso interno permanente. Esta, por ejemplo, es una interfaz en caso tal de que una persona quiera nuevamente hacer una integración completa con un sistema de automatización. Entonces tenemos el control total de la sala, volumen, luces, aire, cortinas y otro tipo de usos. Y una sección dedicada a control de escenas. Esa parte también es importante. Si yo tengo múltiples fuentes, debo darle la facilidad al usuario final de decidir, ok, quiero pantalla completa, quiero ver múltiples fuentes en diferentes pantallas, quiero ver ahora 4 pantallas en este arreglo, ¿cierto? Ese tipo de escenarios que típicamente ya se tienen cuando estoy en el momento de diseñar el proyecto, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son entonces las soluciones de hardware y software que puede ofrecer DataPad para llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿cierto? Aquí ya empezamos a hablar un poco más en detalle de lo que son los productos como tal que se tienen con la marca. Este es el diagrama general de una solución con DataPad. Entonces a la izquierda tenemos todo lo que son las fuentes, ¿cierto? Externas, todo lo que voy a capturar, ya sea por medio de IP, por medio de video físico. Todo entra al controlador de video wall, en este caso Iolite es una de las series que tenemos. Puedo tener fuentes locales, dentro del mismo controlador puedo tener almacenamiento de dispositivos, perdón, de archivos PDF, documentos, Excel, etcétera. Tener un sistema de control por IP típicamente. Y a la derecha, todos los arreglos que yo puedo tener desde uno o múltiples controladores de video wall, por ejemplo, a la oficina del presidente, una sala de control en donde tengo diferentes tamaños, el área de recepción y la sala de juntas, ¿cierto? Entonces puedo incluso tener un controlador de video wall que se encargue de gestionar estos 4 espacios. Bien. Empecemos desde, llamémoslo así, la punta de la pirámide. Nuestra generación de controladores de video wall, los sistemas BSN 4WX, 9 y 11. Lo que significan los números es cuántas ranuras tengo yo para insertar tarjetas de captura y gráficas. Ya veremos más adelante las tarjetas disponibles. El procesador, esta parte es importante, dependiendo qué quiere hacer el usuario final con el controlador o qué se le puede ofrecer, si por ejemplo necesita correr algún tipo de aplicación o si necesita hacer decodificación de señales que vienen por BNC, por ejemplo. Entonces, eso también influye en el uso del procesador y de la memoria RAM, ¿cierto? Es decir, el controlador también puede correr sus propias aplicaciones, ya que está basada en el sistema Windows. Discos duros, siempre que se tiene un uso en necesidad de tener un controlador, llamémoslo así, uso crítico, siempre se debería tener en cuenta que la fuente de energía debe ser redundante, lo cual también implica que haya un circuito redundante a nivel de alimentación eléctrica para que si caiga uno, el sistema siga funcionando de manera paralela, sin perder la imagen que se está mostrando en el monitoreo. Y también que el almacenamiento interno sea en dual para que el sistema operativo funcione, sin importar si un disco duro entra a falla después de 5 o 7 años. Normalmente esto se hace porque los centros de monitoreo no están diseñados para que
se renueven cada 2 o 3 años, no, son 7, 5, 10 años. Entonces, tienen que tener sistemas de alta duración. Por eso también la placa madre es importante que sea de larga duración, sea una fabricación, digamos, industrial y hecha con los más altos rigores de pruebas. Incluso estos controladores son fabricados directamente en Inglaterra y son sometidos a pruebas de burnout, es decir, que si la tarjeta gráfica está diseñada para capturar 4K, se le insertan las señales 4K. Si dicen que está 24/7, entonces se les deja encendido a la temperatura máxima de uso y con los ventiladores funcionando al máximo durante más de 24 horas para asegurar de que el controlador sí está cumpliendo con lo que se especificó a la hora de diseñar el proyecto. Y las ranuras PCI, lo cual me permite tener 4, 9 u 11 ranuras, cada una para diferentes tarjetas, pueden ser 3 de captura y 4 gráficas. Lo que típicamente se calcula es que cada tarjeta tiene 4 puertos, ya sea de entrada o de salida. Entonces yo puedo tener 4, 9, 11 ranuras, cada una con 4 canales de entrada o de salida. Significa que puedo tener entre 16, 36 y 44 entradas y o salidas. Y aquí abajo dice, para videos mucho más grandes pueden utilizarse chasis de expansión, es decir, si no son suficientes 44 puertos, tanto de entrada como de salida, si necesito más entradas o más salidas, la suma total supera 44, entonces utilizaré un segundo chasis, el cual va conectado también directamente al primero. Entonces tiene una configuración como si fuera maestro esclavo, para poder cumplir con los requerimientos de entradas y salidas dependiendo de la densidad que se requiera. Esta serie, la BSN, fue ganadora del Innovation Award en el 2019 como el producto para salas de control del año. Entonces también es una serie galardonada y que ha sido reconocida por el mercado como un producto realmente especializado y de alto rendimiento para salas de control. En caso tal de requerir controladores más compactos, por ejemplo, se tiene el VSN Micro, el cual por defecto viene con un Core i5, se tiene otro tipo de memoria, es un controlador más pequeño, aunque también puede venir con fuente redundante de poder y RAID a nivel de discos duros. Es un controlador más compacto, más chico, no es montable en rack, pero sí en repisa de rack, y está pensado para ser utilizado, por ejemplo, en salas de control pequeñas, salas de monitoreo chicas, donde no vaya a haber una expansión muy grande en el futuro y que se requiera tener de todas maneras todo lo que se requiere o todo lo que está especificado para salas de control de larga duración, ¿cierto? Entonces un controlador compacto, silencioso además, entonces en teoría podría considerarse el uso dentro de un sitio donde va a haber gente físicamente, no necesariamente en un rack. Bien. Ahora, si no necesito un controlador que sea de uso crítico, puedo utilizar un controlador en donde yo tenga la posibilidad de tener múltiples fuentes, por ejemplo, el de la sala de juntas o el del área de recepción, que sea pequeño, silencioso, que tenga una buena capacidad de entradas y salidas, en este caso la serie IOLED 600, que también está pensada para ser utilizada en sitios no críticos, tiene capacidad para 24 entradas y salidas, perdón. Entonces, el 600 significa que tiene 6 ranuras, personalizable en cuanto a entradas y salidas, compatible con HDCP, entonces puedo tener contenido por Blu-ray, contenido por televisión en vivo similares, soporta fuentes de diferentes tipos, entonces audiovisual, DIP, incluso archivos locales porque cuenta con su almacenamiento interno, es solamente un disco duro, y este está disponible ya para envío, es decir que si necesito un dispositivo rápido, fácil para un proyecto, donde no necesariamente necesito un monitoreo, sino alta densidad de fuentes y colocarlas todas con el Picture-in-Picture, el multiviewing o visualizar múltiples fuentes en una sola pantalla o múltiples fuentes en múltiples pantallas, este es el producto adecuado, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de fuentes o qué tipo de tarjetas más bien van dentro de los controladores, lo cual me dicta qué tipo de fuentes puedo capturar? En cuanto a
Tarjetas de captura hay desde 2 canales a 4K, 4 canales HDMI, 2 canales a 4K real con una superficie de captura máxima de 8K por 8K. Esta es nuestra nueva tarjeta, la Vision SC-UH2. Todo este tipo de tarjetas también me permite incluso capturar otro tipo de fuentes, por ejemplo SDI, lo cual es muy típico en broadcast, canales SD y canales incluso que no son necesariamente digitales, como por ejemplo VGA, video compuesto y similares. Entonces yo puedo tener dentro del mismo controlador todo este tipo de fuentes diferenciadas e incluso fuentes que vienen por IP, la decodificación de fuentes, por ejemplo, cámaras IP, NVRs, ¿cierto? Todo lo que viene por stream IP, también lo puedo capturar por medio de este tipo de tarjeta, la SQX, que incluso es la que está aquí en la esquina inferior derecha, que tiene puertos Ethernet para recibir ese tipo de contenidos, típicamente por H264 se tiene ese tipo de fuentes para decodificar y volverlas a convertir en video para que sean utilizables por el controlador de video como tal. ¿Sí? Este es otro de nuestros nuevos productos, se llama IOLITE 12i. También está pensado para tener, digamos, una flexibilidad en cuanto al uso de fuentes. Sin embargo, este ya trae 12 salidas HDMI integradas, ¿cierto? De entrada ya trae 12 salidas o salidas DisplayPort de 4K, lo que significa que si yo tengo 0 salidas DisplayPort activas, tengo las 12 HDMI disponibles, pero por cada salida DisplayPort activa se consumen 4 salidas HDMI, ¿cierto? Por el tema del ancho de banda, ¿cierto? Entonces, 4K equivale en este highlight a 4 de las salidas HDMI, ¿cierto? De 1920 por 1080. Entonces, una salida DisplayPort activa me consume 4 de las HDMI, entonces solo una disponible de las HDMI. 2 DisplayPort, 4 HDMI, 3 DisplayPort, 0 HDMI, ¿cierto? Entonces, tengo una flexibilidad para combinación de salidas integradas para HDMI y DisplayPort, y de todas maneras tengo 2 ranuras adicionales para expandir con tarjetas para decodificación IP o captura física de contenido. Entonces, puedo tener entre 4 y 8 capturas físicas, o bien 4 capturas físicas y hasta 12 capturas de streamings IP de 1920 por 1080, ¿sí? A 30 cuadros. Entonces, ese es otro producto. Este sí es pensado para montar en rack, pero sigue siendo muy silencioso en cuanto al uso, gracias a lo que es la tecnología del IOLITE. A nivel de software, ¿cómo hago toda esta gestión respecto a las fuentes que están en VideoWall? Bueno, para ello utilizo el software Wall Control 10, el cual tiene una representación en vivo de lo que ya está en la pared de video, ¿cierto? Aquí tengo todas las fuentes que físicamente se están viendo. Tengo todas mis fuentes listadas a la izquierda, ¿cierto? Todo lo que son imágenes, contenidos de medios, capturas físicas, documentos locales. Y puedo elegir entre escenarios, todo lo que son plantillas, es decir, si yo tengo la necesidad de partir mi lienzo de pantallas, porque lo que ve el controlador de datapad en este caso es un lienzo, es decir, tengo la libertad de ver las pantallas como si fueran una sola. Entonces, si yo quiero partir mi lienzo de pantallas en un 2x2, un 3x3 o diferentes tipos de distribución, yo lo puedo hacer desde las plantillas, ¿cierto? Entonces, puedo crear mis propias plantillas, puedo tomar mis fuentes y hacer drag and drop, arrastrar y soltar, ¿cierto? Y son visualizadas de una vez. Pueden moverse, redimensionarse, agarrar y soltar encima una fuente encima de otra para generar lo que se llama carrusel. Es decir que en esta zona, en esta región, yo puedo tener una fuente y luego, después de una cierta cantidad de segundos, los cuales son configurables, puedo visualizar otra, y luego otra, y luego otra, y así, ¿cierto? Entonces puedo hacer una rotación automática de pantallas desde la interfaz y sobre una misma región de video de las pantallas, ¿cierto? Puedo incluso adicionar más fuentes de manera sencilla,
sean de IP o aplicaciones físicas, porque también puedo añadir cosas como Microsoft Word o un texto o un PDF directamente al video wall y utilizando la interfaz del Wall Control 10. Escenarios, entonces yo puedo ya crear escenarios, que incluso fue lo que vimos en la interfaz de control en unas diapositivas anteriores, en donde mediante la presión de un botón yo puedo cambiar el arreglo que yo ya tenga guardado y almacenado, ¿cierto? De acuerdo a cómo quiera el usuario final la visualización de sus fuentes, ¿cierto? Entonces, los puedo crear remotamente, incluso, o localmente desde el mismo controlador, ¿cierto? Y pueden ser guardados en una carpeta local o en un servidor compartido, es decir, que múltiples controladores de video wall podrían ver ese mismo arreglo y puede replicarse en diferentes salas al mismo tiempo, ¿sí? Este es el tema de las plantillas, entonces yo puedo aplicar una plantilla que las fuentes se acoplen a una plantilla como tal. Entonces, si yo tomo una fuente y la arrastro, se va a acoplar a esta región. E incluso yo puedo partir esta región en más subregiones. Entonces, en una pantalla pueden quedar 4 fuentes o partida en 4, una sola pantalla. Entonces, esa parte es la que me permite hacer estos arreglos de multiviewing o multivisualización de fuentes de manera fácil, ¿cierto? Este es otra parte y característica importante que se llama multi-wall, que es permitir a los usuarios utilizar un único sistema, en este caso VSN, pero también es posible eventualmente con los IOLite, para administrar múltiples video wall desde un mismo controlador, ¿sí? Entonces, todo lo que son las fuentes de entrada, las capturas físicas, las decodificaciones IP, los medios locales, pueden ser distribuidos para que cada usuario de cada video wall puedan visualizar y poner lo que necesiten en su región de video wall. Es decir, si yo tengo físicamente 2 video wall de 3x3 conectados, tomemos ese caso. Cada video wall puede ser asignado a ciertos perfiles de operadores para que el video wall 1 sea operado por los operadores del video wall 1 y solamente vean lo que le corresponde ver al video wall 1, a las fuentes del video wall 1. Mientras que el video wall 2 está siendo administrado por otros perfiles y por otros operadores, pero todo está concentrado en el mismo hardware, ¿cierto? Entonces, eso me permite hacer un proyecto bastante sencillo y bastante limpio y a nivel de infraestructura bastante centralizado, ¿sí? Ahora, también, como ya les había mostrado durante algunos de los ejemplos, es posible realizar una colaboración dentro de una sala de control o sala de crisis para poder mejorar el tema de enviar contenido de diferentes sitios y entre varios operadores. Entonces, para eso utilizamos el software Quant. Tenemos esta solución dentro de Datapad, lo cual permite una interactividad y una colaboración incluso por fuera de una nube. Entonces, Quant lo llamamos como la capa entre el sistema operativo y las aplicaciones. Esa es la forma de pensar de Quant. Entonces, ¿qué es lo que permite? Permite que los usuarios compartan ventanas de aplicaciones, es decir, no el uso típico que ya conocemos de compartir todo el escritorio, no, solamente la ventana de la aplicación. Por ejemplo, yo estoy corriendo un software que puede ser PowerPoint, que puede ser PDF, o puede ser un software especializado como AutoCAD o SketchUp Pro. Puedo tomar esa pantalla de aplicación, mostrarla en el video wall y también enviársela a un usuario que esté dentro de la red Quant. Lo que me permite entonces es que este segundo usuario pueda visualizar ese archivo e incluso yo puedo gestionar permisos para que ese segundo usuario pueda editar el archivo original, ¿sí? Entonces, esa parte es lo que permite real colaboración. Incluso si el software que yo estoy compartiendo, es decir, si yo voy a compartir un AutoCAD o un SketchUp y el segundo usuario a quien yo le voy a enviar esa aplicación no tiene SketchUp instalado ni AutoCAD instalado, pero sí Quant, puede editar de todas maneras ese archivo aún sin tener ni AutoCAD ni SketchUp instalados en su PC. Todo lo hace a través de Quant, ¿cierto? Y puedo también enviar ese mismo contenido a
el video wall y él se autoescala aun si hay otras fuentes dentro del video wall. Entonces, esa parte me permite una colaboración real, fácil y realmente colaborativa dentro de un sitio. Entonces, yo puedo escoger qué aplicación compartir, decidir cuándo y con quién compartirla y asignar permisos individuales para esa aplicación que estoy compartiendo, ¿cierto? Entonces, yo tengo todo el control de la aplicación y de los permisos para que quien la reciba no vaya a hacer algo que sea indebido. Entonces, ¿cómo mantengo el control? Puedo asignar niveles de permisos, puedo añadir un mensaje a cada participante. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona? Si yo tengo mi PowerPoint abierto, en la esquina superior derecha siempre va a aparecer el logo de Quant. Entonces yo puedo compartir me aparece la lista de las personas que están conectados al servidor de Quant. Típicamente el servidor de Quant es el mismo controlador de video wall, entonces están por la red. Me aparece el estatus, si está en línea o no. Puedo elegir a quiénes. Puedo añadir los permisos, si ellos pueden editar, si ellos pueden reenviar a otros miembros de Quant y qué mensaje les quiero enviar. Por ejemplo, favor revisar este documento, tener en cuenta, ir directamente a editar, por favor, ¿cierto? Algo que cuando le llegue la solicitud de recibir este contenido a las otras personas, ellos puedan, ok, abrir y mirar qué es lo que requiere y de qué se está hablando en ese caso. Puedo incluso compartir el archivo, ¿cierto? El archivo solo se enviará si el receptor puede abrir el archivo. Es decir, si yo tengo un PowerPoint y en vez de compartirlo se lo quiero enviar como si fuese un adjunto en un correo, se lo puedo enviar por Quant e incluso puedo añadir solamente un pantallazo, ¿cierto? Entonces envía un JPG y en vez de mandar todo el archivo completo, le puedo enviar solamente una captura de pantalla. Si es por ejemplo, un software de monitoreo del cual no puede ser editado y solamente le mando esa captura de pantalla, ¿cierto? Como, mire, esto es lo que necesito que observe y se lo mando por Quant, ¿cierto? Entonces manda un JPG de esa ventana de aplicación. Nuevamente manteniendo como ventaja la privacidad del operador que manda el contenido de manera original. Y además puedo tener un chat. Cada una de las fuentes o de las aplicaciones que yo estoy compartiendo a través de Quant puede tener un chat para que físicamente, si no están en el mismo sitio, yo pueda de todas maneras interactuar con la otra persona, ¿cierto? Entonces, por favor, revisar este documento, gracias, lo enviaré a esta persona. O sea, se pueden tomar decisiones mucho más sencillas, de una manera más rápida, de una manera más ágil, para que el tema de la colaboración también sea una real colaboración y sea algo natural entre las personas que están utilizando ese tipo de software. Bien. Con esa parte del chat de Quant y por terminada mi presentación y ahora pasamos a todo lo que es la sección de preguntas y respuestas. Bien, entonces Richard, si por favor nos puedes ayudar acá. Bueno, José, muchas gracias por la presentación. Ahora tenemos varias preguntas acá. Comenzamos. La primera, ¿qué distribuidor tienen en Colombia? Como tal, para Colombia tenemos la distribución a través de un mayorista en Miami, no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica. El mayorista es Stampede, ¿sí? Ellos tienen la distribución para la serie Iolite, ¿cierto? Porque la serie BSN, que es la que es para salas de control, salas de crisis, son manejadas por proyectos. Entonces, si requieren realizar un proyecto en particular, siempre nos pueden contactar. Incluso mientras respondemos las preguntas voy a incluir nuestra dirección de contacto, lo voy a hacer ya, mientras respondo, para mirar cuál sería el requerimiento de una sala de control en particular y se puede trabajar de manera directa en ese caso, ¿sí? Bueno, en el caso de múltiples cámaras, también podría manejarlo con un solo PC y una aplicación. ¿Podrías indicarme las ventajas y desventajas de usar un procesador en este caso? No sé si entendían la pregunta, ¿me puede repetir? Claro que sí. En el caso de múltiples cámaras, también Sí. podría manejarlo con un solo PC y una aplicación.
¿Podría indicarme las ventajas y desventajas de usar un procesador en ese caso? Bueno, si fuese solamente en cámaras, la diferencia es que yo puedo tener múltiples pantallas, porque con un PC yo simplemente tendría un PC y mi monitor, pero no tengo un video real. Y yo no podría organizar tampoco de manera tan sencilla la múltiple visualización, hacer el picture in picture, mover las cámaras como yo quisiera. Y otra cosa es poder, digamos, añadir criterios de búsqueda, que lo puedo hacer desde Wall Control 10 para las cámaras. Es decir, si yo tengo 100, 200 cámaras y yo necesito visualizar una cámara en específico, yo necesito que la interfaz de visualización o de gestión, más bien, de Wall Control 10, me permita buscar la cámara en específico, bajo ciertos criterios de búsqueda. Yo puedo añadir, eso se llama tags o criterio de búsqueda, para poder buscar rápidamente la cámara que necesite o las cámaras que necesite. Entonces, utilizar solo un PC se limita solamente a una pantalla y también con el controlador de video yo puedo tener no solamente las cámaras, sino también múltiples fuentes fuera de las cámaras. Además, nosotros tenemos integraciones con software de seguridad como WaveStore o Milestone X Protect, los cuales también pueden manejar las cámaras y todo lo que es el tema de seguridad y nosotros administrar el video wall mediante plugins. Entonces, esa parte también podría ser interesante para todas las personas que trabajan con este tipo de software. ¿Tienen algún ejemplo, caso de éxito en publicidad? El de DHL Brasil, ese fue uno de los que mostramos, en donde el video wall no es de uso crítico y es netamente de uso netamente corporativo para justamente publicidad. También tenemos otra línea de productos que son los productos multidisplay, los cuales no necesariamente se utilizan para salas de control, sino simplemente son para digital signage. Entonces, aquí acabo de dejar el correo de contacto sales.latam@datapad.co.uk. Tenemos otros casos de éxito, incluso los mostramos en otros webinars que hicimos con la revista el año pasado y que podrían, digamos, servir para las personas que también están interesados en ese tipo de usos y de casos. Entonces, también se los podríamos enviar por correo, podemos tener una conversación al respecto si así lo requieren. Antes de continuar con las preguntas, les recuerdo a todos que esta presentación fue grabada, está siendo grabada y será enviada un link a sus correos para que puedan acceder al video. La siguiente pregunta es: ¿cómo se aplica Datapad a video walls amorfos? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer rotación de la fuente, dependiendo también el uso de la, bueno, más bien el uso, no, el tipo de ángulo en el que haya las pantallas. Y además, una de las ventajas de tener el controlador de Datapad es que cada salida del controlador va hacia una pantalla en específico. Entonces, a nivel de alineamiento de bisel y de mantener la coherencia de la imagen, hemos hecho proyectos en donde hay espacios entre pantallas o video walls, lo que llaman amorfos o creativos o artísticos, en donde realmente ajustar la imagen para que se vea incluso en pantallas de diferente formato dentro del mismo dentro de la misma aplicación, se vea bien. Entonces, tenemos la posibilidad de usar nuestros controladores para video walls en donde no se tengan el mismo tamaño de pantalla ni se tenga espacios. Entonces, es sencillo, ya que nosotros dedicamos una salida a cada pantalla, asegurando de que cada pantalla pueda utilizar todos los píxeles y además se puedan alinear y mantener la coherencia de la imagen de manera sencilla. En todos los casos de éxito, las fuentes usan completamente una o varias pantallas. Datapad permite desplegar una fuente usando solo porciones de pantallas. Una fuente en solo porciones de pantalla, sí, es decir, por ejemplo, si yo tengo una fuente y yo la quiero desplegar en la mitad de una pantalla, sí es posible, porque nosotros podemos
redimensionar la fuente como tal en el tamaño que se requiera. Entonces, si yo solamente quiero que la mitad de la pantalla vea una fuente y la mitad de la otra pantalla, de esa misma pantalla vea otra fuente, es completamente posible. En un evento en el cual lo van a ver, en el cual van a haber dos salas distintas en el mismo evento, ¿cuál sería el máximo de cableado que me dé una buena calidad para los dos eventos simultáneos? A ver, el cableado sí depende cuál sea el uso más bien, el formato del cableado. Por ejemplo, si es HDMI, el HDMI como tal tiene la limitación de los 20 metros, ¿no? Si yo voy a utilizar extensores HD o ACT, entonces tengo que tomar HDMI, luego convertirlo a HD o ACT y ya utiliza ahí el cableado Cat5 que es 100 metros. Entonces depende mucho, depende más del cableado, del tipo de cableado que haya que utilizar para ese tipo de usos. Ahí sí tocaría sentarse y si nos quieren ver acuerdo con ese caso en específico, para mirar cuál es el caso específico de uso que se requiere y ver cuál sería digamos, la complementariedad que podríamos también ofrecer, porque tenemos productos como cables también para fibra óptica, que pueden ser hasta 100 metros por DisplayPort. Entonces, depende cuál sea el uso que se requiere en distancias, podemos ayudar también a dimensionar cuál sería el requerimiento en específico. ¿Cierto? Ahí está el correo si nos quieren escribir al respecto. Las pantallas actuales permiten hacer loop o daisy chain entre pantallas. ¿Cómo DataPad administra esas configuraciones? Bueno, nosotros como tal mm, no utilizamos la tecnología de Easy Chain, porque como les dije al principio, nuestras tarjetas gráficas tienen una salida dedicada a cada pantalla. Sin embargo, hemos trabajado en el pasado con Daisy Chain entre pantallas, por ejemplo. Nuestras tarjetas gráficas, o sea, las de salida, permiten una salida de 4K, ¿cierto? Entonces, lo que podría hacer es tomar una salida de nuestra tarjeta gráfica de 4K y mandarla a una serie de pantallas que se vayan a conectar por Daisy Chain. Y como ya tenemos una resolución buena de entrada, entonces podría ser que una salida de nuestro controlador de datapad vaya hacia 4 pantallas en Daisy Chain. Lo hemos hecho y es posible hacerlo. Entonces, en ese sentido, así es como lo lidiamos, ¿cierto? Simplemente damos la suficiente resolución desde nuestras tarjetas gráficas para que el usuario o el integrador pueda decidir cuántas pantallas quieren tener por Daisy Chain. Típicamente no recomendamos más de 6 por el tema de que si es 4K a la salida de nuestro controlador, más de 6 ya reduciría demasiado la resolución. Pero esa es más o menos la respuesta que puedo dar en ese sentido. Entonces sí es posible trabajar también con en ese tipo de usos de DC Chain. ¿Existe en el mercado un sistema inalámbrico para operación de video wall? Inalámbrico, ¿cómo? Porque de una u otra manera yo necesito controlar mis fuentes que vienen por video, por cableado. Y también que vengan mis pantallas tienen que ser por cable. Todavía no conocemos un sistema de gestión de video wall como tal. Ahora, si uno se refiere a si yo puedo tener un sistema de control externo de, de tercero que sea de automatización y que se pueda integrar al sistema de DataPad y que ese sistema de gestión de automatización sea inalámbrico, ya esa es otra pregunta. Pero como tal, sistemas de gestión de video wall que no sean alámbricos, es decir, que yo no conecte ningún cable al controlador ni a las pantallas, no lo conocemos, pero sí requeriría más aclaración en esa pregunta. En el caso de una sala de crisis, me gustaría saber si existe alguna solución para revivir lo que pueda haber ocurrido durante una situación de emergencia para evaluar los protocolos de actuación puestos en marcha. Es decir, si se puede grabar una sesión de uso de un video wall con todas las interacciones que haya habido. Eso se llama log de actividades. A ver, hay una serie de detalles. Como tal, aún no tenemos un log de actividades, es decir, log de actividades entiéndase por
qué ocurre en cierto momento dentro del software de gestión de video wall a cierta hora del día. Lo que sí es, no sé, crear imágenes o utilizar algún software de captura específico, pero como tal no tenemos aún un sistema o no conocemos un sistema de grabación de todos los eventos en tiempo real de lo que pueda suceder en, en una sala de crisis o de monitoreo. Pero es una buena característica que podríamos hablar con la gente de ahorita para ver cómo se podría resolver en ese caso. ¿Cuál sería el máximo de señales que puedo tener simultáneas en un video wall pares o impares? La parte de pares y impares no me queda muy clara, pero por ejemplo, si yo fuese una misma fuente, dependiendo cuál sea la resolución, yo la he probado hasta más de 10 veces, si no recuerdo, eran 12 o 16 veces. Una vez, pero era una fuente a 1080 píxeles, ¿cierto? Depende también el ancho de banda que pueda permitir la tarjeta madre y el ancho de banda y la resolución original, ¿cierto? Entonces, esa parte depende mucho de la resolución de la fuente. Si nos escriben al correo específicamente preguntándonos cuántas veces necesitan a nivel real poner una fuente, podríamos mirar cuál es el caso, porque no solamente cuántas veces puedo poner una fuente, sino cuántas veces una tarjeta puede replicar múltiples fuentes, ¿cierto? Es lo mismo poner una fuente 12 veces que 3 fuentes 4 veces. Ese tipo de pensamientos varían porque el ancho de banda es algo a considerar. Al tener montados video wall con diferentes tipos de pantalla, ¿puedo originar señal simultánea? El controlador de video wall, al menos el de Datapad, ve píxeles. Entonces, para nosotros es completamente transparente si utilizan uno o múltiples tamaños de pantallas, ¿cierto? Así que es posible tener un video wall de diferentes tamaños de pantalla. Ahora que también se vea, es algo que también se vea, digamos, arquitectónicamente es otra cuestión, pero sí es posible para nosotros utilizar diferentes tamaños de pantallas para generar múltiple visualización. Simplemente vemos píxeles. Entonces, mandamos la señal a la salida y ya a la pantalla la vemos como si fuera un lienzo, ¿cierto? Entonces, eh, podría ser posible en ese sentido tener pantallas de diferente tamaño en un mismo controlador. En el caso de IOLID 600, si cuento con un computador que cuenta con automatizador de video para realizar una clase, el equipo IOLID permite usar de expansor o complemento el sistema automatizador. Tenemos que ver cómo funciona ese sistema automatizador, ¿sí? Porque en ese caso es una pregunta muy específica. Entonces, esa sí tocaría mirarla bien en detalle porque no conozco cuál es el sistema automatizador y ni cómo funciona. Entonces, si nos pueden escribir esa pregunta en específico, le podemos dar seguimiento y mirar cuál sería el uso en particular. ¿Con qué sistema de automatización son compatibles? Con cualquiera que utilice Telnet, ¿sí? Entonces, pueden utilizar QSystems, Crestron, AMX, cualquiera que tenga integración por Telnet IP, es compatible con nosotros. Nosotros tenemos ya un manual con todos los códigos de control y automatización y con la sintaxis. Entonces, en ese sentido, si entiende de Telnet, es compatible con nosotros. No somos cerrados en ese sentido. ¿Con qué video management software son integrables? Video Management Software. Un BMS, bueno, como tal, nosotros vemos simplemente la salida del dispositivo que maneja el software. Es decir, si es, por ejemplo, un player que tiene su propio Content Management Software o CMS, eh, la gestión del video, los playlists, todo eso lo pueden hacer de manera externa y nosotros capturar la salida
del dispositivo como tal, ¿cierto? La salida gráfica y capturar ese video. Entonces, para nosotros es transparente si utilizan otro tipo de sistema. Nosotros necesitamos una fuente, eso sí, para capturar el video como tal. Para realizar un video wall touch con estos controladores no hay ningún problema. Mm, hay que aclarar qué se quiere realizar a nivel de touch, ¿cierto? Porque nosotros como tal solamente somos el controlador y el gestionador a nivel de imagen. Hemos hecho video walls touch, eso sí lo puedo decir. En el pasado han habido algunos casos de éxito en donde hemos utilizado tecnología touch y nuestros controladores de datapad, en especial los multi-display products, los FX4 y los más pequeños. Pero sí habría que mirar bien cómo hacerlo en detalle. Nuevamente nuestro correo está disponible para ello. Si lo hemos hecho antes, entonces podemos mirar cómo podríamos ayudar en ese tipo de proyectos. Estos equipos se pueden poner con cualquier monitor para video wall. Sí, incluso con monitores que no son de video wall, es decir, como nosotros vemos píxeles, no obligatoriamente tiene que ser un monitor profesional, ¿cierto? Puede ser una pantalla estándar de diferentes tamaños. Entonces, como vemos píxeles, no hay ningún problema. Incluso podemos utilizar LED, ¿cierto? De los Direct View LED. Para nosotros también es posible hacerlo porque nuestras tarjetas permiten salidas de resoluciones hechas a medida. Entonces, con LED somos compatibles, con pantallas profesionales somos compatibles y con pantallas estándar no profesionales también somos compatibles. ¿Las tarjetas con entrada RJ45 trabajan en IP o es un simple convertidor? No, lo que ellas hacen es decodificar la señal. Entonces, si ellas reciben una dirección IP físicamente desde World Control 10 y uno ya desde ahí recibe ese stream o si ese contenido por IP, lo decodifica y lo vuelve video nuevamente. Entonces, es una tarjeta que sí hace todo el proceso de recibir un stream por IP y convertirlo en video. ¿El sistema posee un API para integrar con Crestron de ser necesario? Como lo dije antes, nosotros tenemos en nuestro manual de World Control 10 que está disponible de manera gratuita, están todos los comandos que entendemos y que necesitamos para tener digamos, integración con Crestron. Por ejemplo, ya lo hemos hecho antes también, hay casos de éxito donde se ha utilizado Crestron para controlar nuestros controladores. Entonces, sí tenemos todo lo que necesitan en cuanto a codificación para que puedan integrarlo con Crestron u otras plataformas. ¿El video wall me hace corrección de color de las distintas señales que recibe al emitirse? Mm, Como tal, la corrección de color no la hacemos, simplemente recibimos la fuente como tal, porque el tema de corrección o distorsión de color puede ser muy crítico si yo un rojo no lo tengo rojo. Entonces simplemente en una sala de control, por ejemplo, si un rojo no es rojo o un naranjado extraño, puede no ser deseable. Entonces como tal recibimos la fuente como tal y el tema de procesamiento sí lo hacemos de la manera más limpia posible, pero no tenemos em, algún software que me permita hacer corrección de color o edición de la imagen como tal, simplemente la recibimos y la procesamos. ¿En qué sistema puedo grabar las señales emitidas en un evento? Mm, pues como tal, en cualquier otro que pueda ser utilizado de manera externa, ¿cierto? Nosotros podemos, por ejemplo, recibir la fuente original y enviarla a un sistema por medio de nuestra tarjeta gráfica, enviarla a un sistema de grabación si es requerido, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no tenemos como tal una recomendación o un software propio de grabación, no lo tenemos, ¿cierto? Sí podemos ayudar a enviar la imagen, pero no como tal un sistema de grabación propio de Datapad.
Usando Quant, el usuario remoto puede modificar, mas no puede salvar en su PC, ¿cierto? Es correcto. Lo que hace es modificar el archivo original, ¿cierto? Entonces, una vez que termina la sesión de compartir a través de Quant, el archivo original queda guardado en la locación donde la persona que lo empezó a compartir lo tiene almacenado, ¿cierto? Entonces, no se crean múltiples copias, sino que es solamente un archivo que es editado al mismo tiempo. Preguntan si deben comprar directamente en Miami o tienen distribuidores con los cuales puedan contactar. Dependiendo del país, tenemos diferentes distribuidores, sí. Nos pueden escribir a la dirección para nosotros de las informaciones de cuáles son nuestros distribuidores. Por ejemplo, en Chile y en Brasil tenemos distribuidores también. Entonces, los podemos ayudar para ponerlos en contacto con ellos, para que, dependiendo de cuál sea el país, para ver cuál sería el canal adecuado de distribución. ¿Tienen algún modelo que soporte tecnología HDBaseT? Por ahora no. Como tal, no tenemos un dispositivo de captura que tenga HD o ACT. Todo en relación a centros de control. Varias preguntas. No me quedó muy claro, ¿el controlador de VideoVol trae varias fuentes físicas de IO2? Mm, no entendí eso de IO2. Como tal, el controlador lo que trae, o lo que puede traer, son dependiendo cuál sea el requerimiento de entradas y la cantidad y el tipo de entradas, puede tener diferentes tarjetas. Es decir, yo puedo tener un ejemplo en donde yo necesite 8 entradas HDMI, 4 DisplayPort y 2 SDI. Entonces puedo tener tarjetas en diferentes ranuras en el mismo controlador que me capturen todas esas fuentes, ¿sí? Pero la de IO2 no me queda tan clara esa última parte. Para sistemas de monitoreo 724, por su experiencia, ¿es más recomendable utilizar monitores o bien LED modulares? Mm, Eso depende de los monitores y de los LED, ¿no? Porque en ambos casos se reduce también a una pregunta de, ok, ¿cuánto me va a durar cada uno? ¿Cierto? Es más relacionado a la especificación de cantidad de horas que se puedan tener y también de costos, porque hay una diferencia entre tener LED y entre tener pantallas profesionales LCD, como todavía están. El LED ha crecido mucho, pero en ambas se reduce más a una pregunta de, ok, ¿qué fabricante me da mejores prestaciones? ¿Cierto? Como tal, eh, el LED es aún una industria que es relativamente nueva, entonces no tenemos mucho, no demasiado tiempo comparado al de los LCD, por ejemplo, para comparar. Se reduce más a una pregunta de, ok, ¿cuál es el nivel de horas que me permite cada panel? Cada uno de las diferencias y evaluar a partir de ahí. ¿A quién podemos contactar para cotizaciones de precio? A mí, a través del correo que está ahí, sales.latam@datapad.co.uk, nos pueden preguntar cuál es el tipo de producto que requieren. Nosotros les podemos ayudar con toda la parte de diseño preventa. Tenemos también otros dos área managers para el Cono Sur y para México, en donde podemos ayudarles a decir, ok, cuál es el producto adecuado, y yo que soy el de región andina y Centroamérica, cuál es el producto adecuado, cuál es el tipo de entradas y salidas, cuáles son las preguntas que necesitamos hacer para asegurar de tener el dispositivo correcto y luego, dependiendo cuál sea también el producto, se pasaría a darles una cotización directa o bien a través de nuestro mayorista, ¿bien? Dependiendo cuál sea el país. ¿Distribuidores México? Em, Esa pregunta se la dejaría a mi compañero que es el área manager de México, ¿sí? Para que él responda esa parte. En este momento no está conmigo, pero
Si nos escriben al correo sales.latam@editable.co.uk, no le podríamos responder a esa pregunta porque no estoy 100% enterado de todo lo que es en México. Entonces, como esa no es mi región, prefiero que el área manager se encargue de esa respuesta. ¿Tienen alguna solución para video wall irregular? Sí, sí, claro. Nuestras soluciones de multi-display products, los cuales los presentamos el año pasado también en un webinar, perdón, acá con Reversa Ávila Latinoamérica, se puede utilizar para videos irregulares, sí. Nos pueden escribir para que nos digan cuál es el requerimiento específico, pero definitivamente hemos hecho videos irregulares y tenemos los productos adecuados para ello. ¿Con qué marcas de automatización son compatibles? ¿El control es a través de IP o RS232? El control es a través de IP, a través de Telnet, y somos compatibles con cualquier marca que soporte Telnet. Entonces, en ese sentido, no tenemos ninguna restricción de fabricante de automatización. Pueden utilizar el que mejor les parezca. ¿Nos puede suministrar los datos del distribuidor para Colombia? Si me escriben al correo, les podría poner en contacto con la persona adecuada dentro del distribuidor y también para definir cuál sería el requerimiento específico en cuanto al producto para poder darles una asesoría más completa. ¿Qué requisitos tiene la red para minimizar el delay al compartir contenidos de otro controlador a otro, de un controlador a otro? Eso es difícil de decir porque por la siguiente razón, lo que hace Quant es tomar una captura de la pantalla en tiempo real y enviar solamente los cambios que se hagan de entre una imagen y otra, ¿cierto? Eso es un protocolo basado en JPG que es completamente dinámico. Entonces, medir, y soy muy honesto en eso, medir el ancho de banda no es fácil. Ahora, ¿cuál es la regla, digamos, estándar? Si es imagen o si es texto, algo que es relativamente estático, no consumirá demasiado, pero si es un video el que yo voy a mandar en 4K, que tiene, digamos, mucho contenido, podría consumir bastantes megas. Entonces, eso también depende de cuántas señales al mismo tiempo se vayan a tener. Entonces, no hay una forma, no tengo una respuesta sencilla para dar, porque eso sí depende mucho del tipo de fuentes que yo tenga. No es lo mismo yo compartir a través de Quant un texto o un archivo de Word que compartir un video. Entonces, esa parte sí es necesario que la evaluemos caso por caso para ver cuál sería el mejor escenario en cuanto a consumo de red. Tengo un sistema que comprime video por IP, es el SVSI de AMX. Este puede entrar directo al procesador, la compresión es H.264. Sí, nosotros somos compatibles con el protocolo de compresión de H264, entonces con una tarjeta SQX, si usted con su procesador captura video y lo comprime en H264, nos lo puede enviar a la tarjeta SQX y nosotros lo podemos decodificar y volver a poner en la pantalla. Igual si nos envían un correo podemos definirlo en más detalle, pero el H264 sí es algo que soportamos, entonces no habría problema en esa parte. ¿Cuál es el delay típico al compartir una señal que entre en un controlador BSN o IOLIT y compartido con otro procesador en otro video wall? No es una pregunta sencilla de responder nuevamente porque volvemos al tema del tipo de fuente, ¿no? O sea, si estamos hablando del, de texto, por ejemplo, si yo presiono una tecla y se muestra, puede ser unos cuantos milisegundos, ¿sí? Entonces, dependiendo cuál sea el requerimiento, eso nuevamente se tiene que ver caso a caso, pero está en el orden de los milisegundos, ¿sí? No es un delay
excesivamente notorio. Entonces sí es algo que podríamos mirar bien en detalle si es requerido. ¿Footprint no distribuye la marca en Colombia? Footprint Latinoamérica es un representante de DataPath. Entonces, como tal, no somos ni distribuidores ni integradores, sino somos los ojos y oídos locales de DataPath, ¿cierto? Entonces, véanos como una extensión de DataPath y no como un distribuidor como tal. Sin embargo, nosotros sí podemos y estamos en contacto con los distribuidores de toda la región, porque Footprint cubre desde México hasta Chile. Entonces, si nos envían también una comunicación a Footprint, nosotros con gusto les indicaremos cuál es el canal de distribución adecuado para su región. Lo que nosotros hacemos como Footprint es justamente todo lo que es capacitación, preventa, soporte a nivel comercial para hacer todo el planeamiento del proyecto y también dependiendo si en el país cuál es la política de cotización, también ayudar con esa parte de precios. Entonces, véannos más como una representación de DataPath más que un distribuidor. Ahora, les ayudamos a conseguir el distribuidor adecuado, claro está. ¿Funciona con pantallas LED y video wall juntos? Sí, claro, nosotros dentro de una misma configuración podríamos tener tanto un video wall LED como un video wall con pantallas estándar LCD desde el mismo controlador. Para dar acceso remoto al controlador, ¿qué necesito habilitar? Como tal, nuestro software de gestión World Control 10 funciona a través de la red, entonces por protocolo UDP. Entonces, es simplemente nosotros tenemos también los puertos que se requieren en nuestro manual de World Control 10 respecto a cuáles puertos se requieren para la comunicación entre World Control 10 y sus clientes. Entonces, esa parte la podríamos mirar en detalle si es requerido. Estoy trabajando un proyecto de CCTV. El video wall debe quedar en la ciudad de León, Guanajuato. Ustedes instalan, tienen cursos presenciales, apoyan con presentación al cliente. En México, efectivamente, sí tenemos un área manager que le podría apoyar en esa parte. Bueno, en México hay algunas cosas a tener en cuenta en detalle. Si nos escribe, por favor, un correo a la dirección que aparece acá, sales.latam@datapath.co.uk. Nuestro área manager para México le podrá ayudar y darle continuidad a su requerimiento. Pero como tal, no instalamos. Esa parte sí quiero que quede clara de una vez para todos. Datapod como tal no es un instalador y de Footprint tampoco. Pero sí podemos ayudar a la parte de capacitar al canal para realizar una correcta instalación, si es el caso. Tenemos cursos para entrenamiento y todo. En México sí es mejor que nuestro área manager se encargue de su requerimiento. Esta dirección, sales.latam@datapath.co.uk, la vemos todos, los tres área manager, Cono Sur, Región Andina, Centroamérica y México, tenemos acceso a esa cuenta, así que si nos llega, ya le responderá a la persona adecuada. ¿Qué se recomienda para distancias de hasta 40 metros entre Datapad y el video wall? Nosotros contamos con algunos extensores como accesorios para, por ejemplo, extensión por medio de DisplayPort, o bien ustedes son libres de utilizar sus propios accesorios de extensión. Nosotros dentro de Footprint también contamos con algunos fabricantes que podrían ayudar a esa parte de conseguir digamos, un extensor que sea de HDMI, o ACT o similares para poder complementar el proyecto de Datapad. Entonces, si nos escriben un correo, podríamos ayudar a mirar cuál es la mejor opción para el tema de extensores y cableado. Tiempo de entrega del equipo. De los IOLite son típicamente Next Day Shipping, ¿sí? De los VSN sí tienen un tiempo de fabricación estándar en el Reino Unido de aproximadamente 10 días hábiles, ¿sí?
porque se tienen que hacer todas las pruebas estándar para asegurar de que el equipo realmente va a funcionar 24/7 y que todas las, digamos, a nivel industrial, todos los componentes están realmente al nivel que se requiere. Y estaría listo para recogida en Derby, Reino Unido, después de 10 días hábiles. Para los IOLive, sí están típicamente en SD Shipping a través de nuestros distribuidores. Si requiero controlar múltiples inputs para un sistema de monitoreo donde tengo a 15 usuarios en un video wall de 2x6, ¿qué procesador me recomiendan? Para nosotros, nuestro software de gestión y control permite N cantidad de clientes, entonces no habría problema en esa parte. Necesitaremos mirar en detalle cuál es el tema de resolución, cantidad de entradas, resolución de salida y todo lo que se requiere a nivel de preventas. Entonces, si nos puede enviar un correo con esa solicitud en detalle, podríamos darle seguimiento para ayudarle a definir cuál es el mejor producto para su requerimiento. En el tema de compresión, ¿reciben equipos de CCTV con compresión H265? H265 no tenemos compatibilidad actualmente a nivel de compresión de señales IP. Piden verificar si el correo no es datapad.com.uk. Permítame, yo lo reviso porque hasta donde sé es co.uk. No, es co.uk. Si les rebota, nos pueden escribir inmediatamente para yo mirar a ver si hay algún problema con la dirección, pero es datapad.co.uk. Y es igual que nuestro sitio web, www.datapad.co.uk. Para proyectos en Argentina, ¿cómo funcionaría la garantía y soporte? En infraestructura crítica sería difícil contar únicamente con soporte vía email con Miami. Tenemos un área manager para el Cono Sur, justamente que se encarga de la región de Argentina. Si nos escribe por correo a la dirección, él le podría dar todos los detalles a nivel del tema de soporte técnico para su región, para su país. ¿Nunca ha sido usado para mapping en eventos o conciertos o es solo para circuitos cerrados? No, hemos tenido con varios casos de éxito a nivel mundial. Incluso hace poco en un hotel en México se utilizaron controladores de Datapad para hacer un video mapping sobre un edificio. Entonces sí tenemos la posibilidad de utilizar nuestros dispositivos para, no solamente los que les presenté hoy, sino otra línea de productos, para ayudar al tema de mapping y de otro tipo de uso, ¿cierto? Todo lo que es broadcast, eventos en vivo, también en salas de control. Es otra, o sea, salas de control es un vertical obviamente, pero también estamos en la parte de eventos en vivo, broadcast, mapping también nos ayuda. Entonces, tenemos varios casos de éxito y experiencia en ese tipo de casos de aplicaciones que podríamos también ayudar con esa tecnología de control de imagen. ¿Tienen disponible algún programa de capacitación de instaladores y asesores comerciales? Sí tenemos la posibilidad de dar una capacitación a nivel comercial y hay un programa también de entrenamiento y certificación especializado para instaladores y técnicos que se podría seguir con Datapad para tener, digamos, una certificación un poco más avanzada y especializada con el producto. Entonces, si esa parte es de su interés, podríamos discutirlo por correo en detalle. ¿Qué limitantes tiene Datapad? ¿Algún protocolo de comunicación con alguna marca? No realmente. En cuanto a limitaciones de control externo, como ya les dije, somos compatibles con Telnet, entonces a través de Telnet es IP, entonces cualquier plataforma de automatización nos podría
servir y controlar. Entonces, en ese sentido, no tenemos una limitante específica. Si hay algún requerimiento detallado para saber qué es lo que requieren, lo podemos mirar, pero como tal no tenemos una limitante en cuanto a comunicación con dispositivos externos a través de IP y a través de Telnet. ¿Hasta cuántas pantallas soporta? Un solo controlador, nuestro driver, si es Windows 10, está especificado para 48 pantallas, si es Windows 7 tiene más, ¿cierto? Si no estoy mal, son 64 pantallas. Depende cuáles sean los requerimientos del, del proyecto, pero igual podemos utilizar, digamos, también, mirar cuál es el caso específico y ver cómo podríamos manejar el tema de las video walls y de las pantallas que necesitan ser instaladas en un solo sitio, por ejemplo. ¿Puedo agregar contenido de servidores RSS, como el clima en vivo, la bolsa y noticias provenientes de servidores RSS? Feeds RSS, mmm, creo que sí. No, no, mentira, no. Ay, si se puede o no. Honestamente no recuerdo. No, no, incluso me voy a volver, voy a hacer trampa un poco. No recuerdo si en World Control 10 sí se puede añadir lo de RSS. Mm, Dios, esto me está molestando. Bueno, disculpen, honestamente no recuerdo. Creía que sí, creo que sí, pero no estoy 100%, estoy 99% seguro que es, 99% seguro que no estoy seguro, y un 1% seguro de que sí. Entonces, es más un sí que un no, pero tendría que revisar nuevamente en la interfaz de Google Control 10 si es posible tener RSS, porque no lo recuerdo 100%, le soy muy honesto. Lo voy a buscar ya mismo mientras me hacen otras preguntas. A través de Datapad se puede suministrar comando UDP a las pantallas. Mm, Comando VP a las pantallas como tal, no, no hacia las pantallas, ¿cierto? El UDP lo utilizamos es para controlar desde el servidor, que es el controlador, hacia los clientes que están controlando el software de Datapad, pero no tenemos UDP hacia las pantallas como tal, no me queda claro cuál sería el uso en ese caso. Para una sala de monitoreo de 6 pantallas, ¿qué modelo se puede utilizar? Una sala de monitoreo de 6 pantallas. Depende también la cantidad de entradas que se tengan, ¿no? Y nuevamente volvemos al tema de cuánta resolución necesitamos, cuántas entradas, salidas, está bien, son 6 pantallas, pero sí es mejor que nos envíen un correo especificándonos cuál es su uso, perdón, su requerimiento a nivel de proyecto para nosotros hacer las preguntas adecuadas y poder definir cuál es el producto adecuado, porque podría ser un BSN, podría ser un IOLite. Entonces, esa parte sí es importante que la podríamos mirar en detalle caso a caso. Dentro de tu información tienes referencias cruzadas del equipo Datapad con respecto a Kramer. Mm, para nosotros es más sencillo si nos dicen cuáles son las características específicas que Kramer tiene, que para ustedes son las más avanzadas. Sí tenemos una lista de cuáles son nuestras características, pero no tenemos una comparación directa con Kramer, no la tenemos. Pero si nos dicen cuáles son esas especificaciones de Kramer que para ustedes son los diferenciadores, podemos mirar cuáles son los nuestros. Entonces, eso sí lo hacemos caso a caso porque para nosotros no es sencillo comparar todas las tecnologías que existen en el mercado de controladores de video. Bueno, entonces preferimos que si nos dicen cuáles son las específicas, podemos estudiarlas y ayudarles con eso. Admite control mediante un protocolo encriptado, ejemplo SSH. No estoy seguro,
Es una pregunta muy específica que no sabría responder en este momento. Sí, tendríamos que mirarlo en detalle en correo porque sí lo tendría que validar primero con la gente de Estados Unidos para ver ese protocolo en específico porque realmente no estoy eh, 100% seguro de si es posible o no. Datapad, ¿cómo maneja múltiples salidas de audio de diferentes fuentes a través de un amplificador? Nosotros como tal el audio simplemente lo recibimos, si bien embebido, desde o sea, nuestra capacidad a nivel de audio, recibimos el audio que viene de una fuente por HDMI típicamente, y todas las fuentes por defecto vienen silenciadas en Google Control 10, pero en la parte trasera del controlador viene una salida de audio de línea, ¿cierto? Como la de un PC estándar. Y por ahí salen todas las señales de audio. Entonces, en cuanto a manejo de audio, realmente no es nuestra especialidad, así que si el tema de manejo de audio es algo requerido muy específicamente, recomendamos utilizar los desembebedores, porque nosotros nos enfocamos más en la parte de imagen que en la de audio. ¿Se puede instalar una demo? Nosotros tenemos, sí, la posibilidad de tener equipos de demo, tenemos precios especiales para ello, entonces si nos mandan un correo para mirar cuál es su requerimiento de equipos y cuál sería el requerimiento de demo, lo podríamos estudiar. ¿Puedo con el controlador ajustar el balance de blancos de diferentes monitores del mismo video wall para asegurar uniformidad? Mm, Esa parte se tenía que hacer directamente desde la misma pantalla. Nosotros como tal, lo que es balance de blancos y todo esto de, digamos, procesamiento de edición de imagen y procesamiento de color, realmente no lo hacemos. Simplemente tomamos la captura y nos encargamos del escalamiento, del reposicionamiento de todas las fuentes. Pero como tal, el balance de blancos y este tipo de detalles de brillo y similares, o todo lo que es desplegar en la pantalla, sí tienen que ir configurando la pantalla directamente. ¿Existe alguna herramienta por software en el DWall Control o en el controlador de muro que me permita saber que la velocidad de la señal que meto y o medir el porcentaje del ancho de banda que estoy usando de los buses de tarjetas de entrada o de salida? Mm, mm. No realmente. Ese tema bueno, tenemos un sistema de telemetría. Tendríamos que mirar qué tan lejos puede ir a nivel de mediciones. Si tiene un requerimiento específico en eso, sí es mejor que nos manden un correo, porque si requiere ya telemetría avanzada, esa parte sí la tenía que validar con Data para ver qué tan lejos podemos llegar con eso y trabajarlo en ese caso específico. ¿Tienen algún evento en Colombia donde hagan presentación de sus productos? Sí, el próximo viernes, el 5 de abril, sí es correcto, el 5 de abril tenemos un evento con LG Electronics en donde estaremos presentando los productos de Etapad y otras marcas complementarias en las cuales podrán ser, digamos, podrán estar presentes y visualizar nuestros productos junto con otras tecnologías que son complementarias. Entonces, este evento es en Bogotá. Tenemos dos sesiones en la mañana y en la tarde. Todas las personas que estén interesadas en ello y aún no hayan recibido nuestra invitación, están más que bienvenidas a escribirnos para nosotros poderles invitar al, al evento y poder visualizar las tecnologías que tenemos para mostrar ese día. ¿Existe distribución en Santiago de Chile? Sí, para Chile tenemos un distribuidor que se llama Demco. Si nos escriben a nuestro correo al de sales.latam, nuestro área manager para el Cono Sur les podría ayudar también a ponerlos en contacto con nuestro distribuidor en Santiago. Pero sí, sí tenemos un distribuidor específico para Chile. ¿Cuántas fuentes redundantes tienen los equipos que mencionó?
Dos, RPSU, las Redundant Power Supply, son dos fuentes modulares en la parte trasera del dispositivo de alimentación, claro está. Al requerir un video wall en alquiler o en venta y al mismo tiempo es producto de reciclable, Perdón, Richard, ¿podrías repetir esa pregunta, por favor? al requerir un video wall en alquiler o en venta y al mismo tiempo este producto es reciclable. Honestamente no entiendo esa pregunta, no me queda clara cuál es la pregunta ahí, si es reciclable, no comprendo bien. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las diferencias más importantes entre las soluciones que ofrece Datapad y Matrox? Es decir, ¿cuáles serían las ventajas principales de Datapad frente a la competencia? En el caso de Matrox, Matrox es solamente un fabricante de tarjetas. Matrox únicamente fabrica las tarjetas, ¿cierto? Eh, Datapad fabrica toda la solución, ¿sí? Entonces, Datapad sí se encarga de poder fabricar todo un controlador y es el fabricante original del controlador. Entonces, en ese sentido, sí tenemos toda la solución para que sea lo más llave en mano posible, ¿cierto? Entonces, esa es una de las diferencias principales, además de que nuestro soporte sería sobre toda la solución de hardware y además de que aseguramos de que las tarjetas que estén dentro del controlador tengan ya todos los requerimientos de compatibilidad ya aprobados, el driver hecho para que funcionen correctamente. Entonces, en ese sentido, la implementación con Datapad podría llegar a ser más sencilla. Para auditorios de más de 300 personas, para presentaciones corporativas, ¿cuál sería la matriz correcta para una amplificación de fuentes? Esa es una pregunta muy difícil porque si estamos hablando de un auditorio de 300 personas, eh, ahí estaríamos hablando de un video wall, esa parte es clara. Sin embargo, ¿cuántas fuentes realmente voy a desplegar? ¿Las 300 fuentes? ¿O solamente unas cuantas que van a ser por el presentador? ¿Qué tan grande es el video wall? ¿Qué tipo de video wall es? Entonces, en ese caso sí es mejor mirar el requerimiento, digamos, específico, porque en un auditorio como tal, no sé si es realmente requerido de que las 300 personas tengan acceso al sistema de presentación. En esa parte creo que si miramos ese caso por correo más en detalle, podríamos definir cuál es el alcance real que se puede tener con el controlador de Datapad para ese uso específico. Bueno, José, con esta última respuesta damos por terminado este webinar. Queremos agradecerte a ti y a todos los asistentes por habernos acompañado en esta mañana. Uh -huh. Les Bueno, José, agradezco a todos ustedes por la atención, el tiempo y las preguntas. Me pareció una sesión bastante productiva, así que espero que todas las respuestas hayan sido de su agrado y la información presentada aquí haya sido de su interés. Cualquier cosa nos pueden escribir al correo que aparece aquí en pantalla para que podamos darle seguimiento a sus requerimientos. don José, tengo mi agradecimiento y les recuerdo que esta presentación será enviada a su correo electrónico de todos los asistentes para que puedan acceder a la grabación. Estén pendientes de nuevos webinars de AVI Latinoamérica. Hasta pronto. Gracias a todos, muchas gracias Avi nuevamente, siempre un placer estar con ustedes. Feliz tarde.